Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hacer ya la introducción al cálculo de integrales y en particular vamos a explicar el teorema fundamental del cálculo. El punto de partida es el siguiente. Pongamos por caso que tenemos aquí unos ejes de coordenadas, el eje horizontal será x y el eje vertical será una función f de x. Y esa función f de x tendrá, por ejemplo, el siguiente aspecto. Y ahora nosotros podemos coger y preguntarnos cuál es el área que encierra esta función desde esta parte hasta esta parte, es decir, cuánto mide todo el área que queda encerrada por aquí dentro, debajo de la curva, entre la función y el eje x. Para medir este área, evidentemente no podemos usar fórmulas ni de círculos, ni de cuadrados, ni de triángulos, ni de nada conocido, porque la función puede tener cualquier aspecto y no tiene por qué adaptarse a ninguna de esas fórmulas. Pero podemos hacer un pequeño apaño. Ese primer apaño puede consistir en coger el intervalo que va desde x inicial hasta x final y dividirlo en varios trozos, todos ellos de la misma longitud. Por ejemplo, estos trozos que estoy haciendo yo aquí ahora. Y podemos trazar para cada intervalo rectángulos cuya altura sea la altura inicial en el tramo. Por ejemplo, para el primer rectángulo la altura inicial sería esta y podemos continuar por aquí hasta abajo. Para el segundo rectángulo la altura inicial sería esta y tiraríamos hasta allí con el resto. Para el tercer triángulo la altura inicial sería esta y tiramos hasta allí con el resto. Después para el tercer triángulo la altura inicial sería esta, para el cuarto triángulo la altura inicial sería esta y para el quinto triángulo la altura inicial sería esta. De modo que si nombramos los triángulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y decimos que cada uno de ellos tiene una base delta x, ¿vale? Todos ellos midiendo delta x por aquí de forma que sean exactamente iguales, podemos decir que el área será más o menos la suma del área de cada uno de los rectángulos. Cada uno de ellos medirá base por altura, así que será delta x por el valor de la función 1 más delta x por el valor de la función 2 más delta x por el valor de la función tercero más delta x por el valor de la función cuarto más delta x por el valor de la función 5 más delta x por el valor de la función 6. En particular, si le llamamos xy a cada uno de los valores x1, x2, x3, x4, x5 y x6, podemos decir que el área será aproximadamente la suma para todos los posibles valores de y de delta x por f de xy. O, por comodidad, vamos a escribirlo mejor como la suma para todos los valores y de f de xy por delta x. Y voy a recapitular lo que estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo es que el área será más o menos la suma de las áreas de cada uno de los rectángulos. Evidentemente el área que suman todos los rectángulos va a ser diferente al área de la función porque no coinciden exactamente. Pero podemos decir que el área será exactamente igual a esta suma que hemos apañado cuanto más finos sean los rectángulos. Es decir, si en cada trozo metemos, por ejemplo, un rectángulo más, el nuevo área cada vez se irá pareciendo más al área de verdad. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es pillar para cada uno de ellos el valor intermedio y descomponer en más rectángulos. Entonces, haciendo este truco, cada vez, si vamos haciendo los rectángulos más pequeñitos, iremos reproduciendo mejor el valor del área. De tal modo que se cumple que cuando la variación delta x de la base de los rectángulos es prácticamente nula, cuando prácticamente tiende a cero, el área debería coincidir exactamente. Es decir, si delta de x es prácticamente cero, el área es exactamente igual a esta suma de f de xy por delta x. Ahora, por no andar escribiendo todo el rato si delta x es prácticamente cero, lo que solemos hacer es decir que en vez de delta x lo que tenemos son diferenciales de x, es decir, delta x muy pequeños, lo suficientemente pequeños para que esto funcione, y cambiamos este símbolo de aquí, que es el de suma, por una S gigantesca que va a representar
una suma de prácticamente infinitos elementos. Entonces, lo que escribiríamos sería que el área es igual a una suma gigantesca de el valor de la función por estos pequeños diferenciales de longitud en la base. Entonces, el área bajo la función sería en esencia esto. Sumar, esto de aquí es una S gigantesca, el valor de la función y multiplicarlo por cada trocito de función, de tal forma que los rectángulos sean extremadamente pequeños. Ahora vamos a comprender un poco mejor cómo podemos hacer toda esta suma de golpe. Vamos a representar de nuevo dos ejes y aquí voy a plantear lo siguiente: que x sea el eje horizontal y que el eje vertical sea una función a la que voy a llamar a de x, que va a ser cuánto área llevamos en función del valor de x. Y vamos a decir lo siguiente: justo donde hemos empezado a sumar área, es decir, en x inicial, aquí, justo en este punto, el área inicial tiene que valer 0. Y a partir de ahí el área irá creciendo. Y podemos ver lo siguiente: el área comenzará a crecer hasta que alcancemos aquí arriba este pico. En ese momento el área empezará a crecer más despacio porque el área de los rectángulos pequeñitos dejará de ser cada vez más grande y pasará a ser cada vez más pequeña. Entonces esto va a empezar a reducirse hasta que lleguemos justo a este punto de aquí, que tiene que ser el fondo del valle de la gráfica original. Y a partir de ese punto el área seguirá subiendo. De tal modo que más o menos, aunque no coincida exactamente, el área tendrá este aspecto. Y aquí podemos analizar lo siguiente. Lo que nos está diciendo f de x en esencia punto a punto es cómo está cambiando el área. Es decir, f de x nos va indicando paso a paso cuánto va cambiando el área. Y si comparamos esto con el concepto de derivada, lo que podemos concluir es que la función f de x tiene que ser necesariamente la derivada de la función a de x, o dicho en otras palabras, la derivada de la función a de x con x, es decir, cómo cambia el área a medida que cambia x, es igual a la propia función f de x. Y por otra parte, si nos quedamos con la ecuación de abajo, ¿cuánto cambia el área desde un punto hasta otro? Ese cambio, delta a, es igual a esta suma del valor f de x por dx. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, en esencia, es que los cambios en la función área, cuánto cambia la función área, es igual a esta suma de f de x por dx. Una suma que, insisto, que es infinita. Y si conectamos las dos ecuaciones, tenemos el teorema fundamental del cálculo, que es que la función área, en esencia, es una función que si la derivamos es igual a la función f de x. ¿Por qué todo esto es importante? Porque lo que nos está diciendo esto en esencia es que si queremos calcular cuánto cambia el área bajo una función, lo único que tenemos que hacer es buscar cuál es la función que derivada nos da nuestra función original. Y vamos a comprobar esto con un ejemplo muy sencillo. Consideremos ahora que tenemos el eje x y que sobre el eje x tenemos la función f de x igual a 5. Por ejemplo, una función que está en la altura 5 y cuyo valor es constante. Y ahora pongamos por caso que queremos calcular cómo tiene que ser la función área de esta función. Si vamos desde x igual a 0 hasta un cierto valor indeterminado x, el área que queda por aquí debajo tiene que ser un rectángulo, y concretamente será un rectángulo de base x y altura 5, es decir, el área x tendrá que ser 5 por x. ¿Cuál es la derivada de la función área en este caso? Pues la derivada de 5x usando la regla de la potencia es exactamente 5, con lo cual comprobamos lo que queríamos ver. La derivada de la función área debajo de la curva es igual a la función que estamos dibujando. Y si ahora cogemos de nuevo los ejes con x por un lado y la función que elegimos f de x hacemos que sea, por ejemplo, 6 por x, que será una recta que empiece por el punto 0 y vaya creciendo de esta forma, y procedemos del mismo modo buscando el área hasta un cierto valor de x, la figura que nos va a quedar debajo de la función va a ser un triángulo de base x y de altura
6x en el punto en cuestión, de tal forma que el área del triángulo, como va a ser un medio de la base por la altura, quedará como un medio de x por 6x, o lo que es lo mismo, 3 veces x al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de 3x al cuadrado? Pues resulta que es exactamente 6x, de forma que, de nuevo, comprobamos que la derivada del área debajo de la función es exactamente igual a la función en sí, que es en esencia lo que queríamos comprobar con el teorema del cálculo. La idea detrás de todo esto es que calcular áreas es lo mismo que buscar la función que derivada da la función que teníamos originalmente. En la clase del viernes veremos cómo se calcula este área para cualquier función con forma de potencia en general. Espero que os haya sido de utilidad y ya sabéis que nos vemos en la siguiente.